Bienvenido, bienvenida al podcast Coherencia Vital. Mi nombre es Alfredo Ramos, mentor de emprendedores que, como tú, buscan crear una vida coherente, alineada con sus valores, plena, satisfactoria y llena de sentido. Mi intención con este podcast es clara: proporcionarte todos los conocimientos, habilidades y herramientas para eliminar el estrés, el ruido mental y la ansiedad que muchas veces no nos dejan avanzar en nuestra vida. Gracias a esto podrás tener la claridad y dirección para tomar las mejores decisiones en tu vida personal y profesional. Y esto marca una grandísima diferencia. No puedo prometerte que vaya a ser un camino fácil, pero te aseguro que merece y mucho la alegría. Empezamos. Muy buenas, hermano, hermana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que de maravilla, con mucha energía y sobre todo, como siempre, con muchas ganas de aprender. Arrancamos con este episodio número 60. Me encantan los números redondos y doy gracias, de verdad, gracias a Dios por poder grabar un episodio más. Gracias a ti, independientemente de que lleves más tiempo conmigo o sea tu primer episodio, el tercero, el quinto, me da igual. Gracias por estar al otro lado. 60 semanas consecutivas aquí, así que gracias, gracias, gracias. Y como te dije, antes de cerrar el año, que hoy estoy grabando a día 19 de diciembre, vamos a trabajar mucho en todo lo que tiene que ver con despedir el año, con amor, con gratitud, empezar a conectar también con fortalecer nuestro amor propio, nuestra autoestima, para que cuando comience el nuevo año, y da igual, porque independientemente de cuando escuches esto, siempre te aseguro va a ser de mucha edificación. Y ya te he dado una pista, y es que hoy quiero compartir contigo algo que es súper importante, y son las 4 dimensiones del amor propio. A mí esto literalmente me cambió la vida. Y te dejaré ahí en la descripción, sobre todo si me estás escuchando por YouTube, algún episodio relacionado con el amor propio y la autoestima, porque son súper edificantes y complementarios a este nuevo episodio. Así que le pido a Dios que este episodio sea de edificación para tu vida y que sobre todo te ayude a amar más y mejor a la persona más importante de tu vida, que eres tú, hermano, hermana, que eres tú. Así que, dicho esto, y para seguir creando un poquito de contexto, me gustaría hablar contigo de lo que a mí me gusta llamar el concepto de el espejo empañado. Imagínate por un momento que intentas peinarte todos los días frente a un espejo que está lleno de barro, súper sucio. Por más que te esfuerces en intentar peinarte, nunca quedarás bien porque no ves con claridad la realidad. Y es que muchas personas intentan mejorar su vida sin limpiar el espejo de su identidad. Spoiler, tu identidad es lo que marca absolutamente todo. ¿Por qué? Porque si yo no sé cuál es la realidad existencial de mi identidad, si yo no sé quién soy realmente, obviamente eso va a condicionar todo en mi vida. ¿Por qué? Porque dependiendo de quién crea que yo soy, voy a pensar, sentir, hablar y actuar de esa manera. Entonces ya te estoy dando pistas de por dónde van los tiros, porque el amor propio no consiste en vanidad o en quererse mucho, en ser un narciso, como ese mito de Narciso, que si no lo conoces te recomiendo muchísimo que lo investigues, que de ahí viene además las conductas del narcisismo. Sino que el amor propio va mucho más de mayordomía. ¿Y qué es esto de la mayordomía? De saber quién eres y a quién sirves. Y esto marca un antes y un después en tu vida. Es cuidar, literalmente, lo que Dios mismo, el creador del universo, compró a precio de sangre, literalmente. Y por eso es sagrado. Así que vamos a por ello y vamos a comenzar con ese
con esa primera dimensión del amor propio que es el autoconocimiento, que es esta verdad que libera. No puedes sanar lo que no te atreves a mirar. Y esto es algo que levanto la mano el primero, porque a mí, hasta que me di el permiso de mirar en esa habitación oscura, que nadie queremos mirar, toda la mierda que vamos guardando ahí en la alfombra de culpa, de resentimiento, de las veces que nos hemos fallado, etc, 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 no podemos ser libres. Y aquí hasta Jesús lo decía, la verdad, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y te digo que después de acompañar a cientos de personas en terapia, con las mentorías, en el coaching, te aseguro que lo que más bloquea a una persona es no darte el permiso de mirar en esa habitación en la que nadie quiere mirar. Porque justo ahí, cuando también conoces tus sombras, las aceptas y las trasciendes y pones amor donde antes había miedo y oscuridad, es donde empiezas a verte como un ser completo. Hasta entonces vas a estar dividido, porque va a haber una parte de ti que siempre va a querer ir hacia la luz, hacia ser mejor persona, hacia esforzarte más para conseguir todo lo que Dios ha puesto en tu corazón, pero va a haber algo que no te va a permitir avanzar, que es la parte de oscuridad, de esa habitación oscura que todavía no te has dado el permiso de mirar, de aceptar, de integrar y de amar. Y es que aquí, por ejemplo, Dios le preguntó a Adán, ¿dónde estás tú? Cuando él pecó, cuando cogió la manzana que le dio Eva. Ojo, no porque Dios no lo supiera, sino porque Adán se había perdido a sí mismo. Hermano, hermana, ¿cuántas veces nos hemos perdido a nosotros mismos y vamos buscando sanar, sentirnos completos a través de las cosas de este mundo que nunca, jamás llenan ese vacío? Y esto es súper bonito porque, por experiencia te lo digo, que es necesario que te pierdas para volver a encontrarte. Y aquí, ya sabes que me encanta siempre hilarlo con el maravilloso aprendizaje que podemos encontrar en la Biblia, porque siempre vamos a poder encontrar algo en la Biblia en las diferentes áreas de la vida, porque ahí está todo, es la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo no va a estar todo ahí? Y me gustaría hilarlo con el Salmo 139, 23, que dice así: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Fíjate que estaba aquí diciendo el salmista. Examíname, oh Dios, es decir, dale el permiso a Dios de ir contigo a esa habitación oscura, a esos apartados oscuros de tu corazón, esas áreas que todavía no has entregado a Dios, y date el permiso de examinar junto a Dios con su luz esas áreas de las que te avergüenzas, de las que te sigues culpando y que te siguen bloqueando en tu vida. Porque solo con esa luz de Dios puedes bajar sin miedo a ese sótano para volver sano y salvo. Como me gusta decir, la sanación, el perdón es poder ir al pasado y volver al presente sano y salvo. Y solo Dios puede ayudarte a volver sano y salvo cuando te das el permiso de ver a través de sus ojos el pasado, porque Él lo puede restaurar absolutamente todo. Y vamos a ir a por el segundo punto, segunda dimensión del amor propio, que es la autoaceptación, que es rendirse al diseñador. Y lo vamos ahora a desgranar juntos. Aceptar no es conformarse, es validar el punto de partida. Es decir, y fíjate, esto es súper importante, comprender lo siguiente. Si criticas tu diseño, es decir, si criticas quién eres y cómo eres, como Dios mismo te ha hecho, también criticas al arquitecto. Repito, si criticas el diseño, también criticas al arquitecto.
cuando tú te criticas, cuando tú te hablas mal, cuando tú te hablas duro, cuando no te aceptas, cuando no te perdonas, cuando no te amas, es como si literalmente estuvieses diciéndole a Dios que lo que ha hecho contigo está mal, que tú no estás bien hecho, que tú no eres perfecto en ese diseño original que Él tuvo para ti. ¿Te das cuenta de esto? De decir, estamos siendo en contra del diseño original de Dios, del creador del universo. Cada vez que yo no me acepto, estoy criticando la obra perfecta que Dios ha hecho en mí. Hermano, hermana, ¿eres consciente de esto? ¿Eres consciente de que cada vez que te hablas mal, cada vez que eres duro contigo mismo, contigo misma, criticas algo de ti, estás literalmente criticando y poniendo en duda la soberanía de Dios? ¿El que Él hace siempre todo de manera perfecta y que tiene el control absoluto de todo? Ojo con esto. Dale una vuelta. Porque esta queja constante sobre quién eres es una forma sutil de soberbia ante Dios. Es como si tú mismo le dijeses a Dios, ¿sabes qué? Yo lo haría mejor. Si yo me volviese a crear, me haría así, 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 así. Y esta soberbia nos aleja muchísimo del corazón de Dios y nos conecta muchísimo con el ego, que el ego quiere siempre estar por encima de Dios. Es más, el ego quiere ser Dios. ¿Por qué crees que Adán cogió la manzana? ¿Qué es lo que le dijo la serpiente? Si coméis de este fruto, seréis como Dios. ¿Qué le dijo a ese ángel caído que se convirtió en Satanás, el tercero más amado de todo el reino celestial? Él quería ser como Dios y Dios lo desterró y creó literalmente el infierno, el Hades, para él por soberbia, por querer ser Dios. Y aquí es muy importante comprender esto. El creador no puede ser lo mismo que el producto creado. Repito, el creador no puede ser lo mismo que el producto creado. Una mesa y un carpintero no pueden ser lo mismo. La mesa es lo que es creado, el carpintero es el creador. Pues nosotros, hermano, hermana, es lo mismo. Yo soy, tú eres el producto creado por Dios. Entonces no podemos pretender tomar el control de esas cosas, porque el que tiene el control absolutamente de todo y nuestro diseño original, que es perfecto, aunque a ti no te guste, es Dios. Y aquí me gustaría conectarlo con un versículo que podemos encontrar con Isaías, en Isaías 45:9, que dice así: ¿dirá el barro al que lo modela, ¿qué haces? Ojo, ¿dirá el barro al que lo modela, ¿qué haces? ¿Te imaginas una vasija de barro que le cuestione a ese obrador que me has hecho mal? Cuando Él fue el que te dio vida, cuando Él fue el que te amó antes de que estuvieses en el vientre de tu madre, el que te dio un propósito antes de que vinieses al mundo, ¿estás poniendo en duda lo que hizo ese alfarero? Dale una vuelta a esto. Y recuerda, y esto nos ayuda mucho a conectar con la humildad, que tú, yo, hermano, hermana, somos el pedazo de barro imperfecto que Dios, el alfarero, coge en sus manos y perfecciona. Y como dice su palabra, el que comienza su obra también la perfeccionará y la terminará. Esto es una promesa de Dios. Respira esta verdad. Respira esta promesa. Y no te afanes, que no te entre la prisa, que no creas que no eres válido, que no eres suficiente, que estás roto, que estás acabado. Dios te sigue perfeccionando. Y Él hace eso constantemente con nuestra mente y con nuestro corazón, como ese alfarero que va en el torno dándole forma a esa pieza de barro que parece que no tiene sentido, tosca, bruta, basta, y al final la perfecciona para hacer un precioso jarrón con tu vida, que se convierte en el testimonio por el cual Dios puede glorificarse en tu vida y atraer a otros hermanos y hermanas
que quieran conocer el corazón de Dios. Qué propósito tan bonito, ¿verdad? Comprender que en eso realmente consiste la vida, dejarnos perfeccionar por Dios, que Él culmine nuestra obra, su obra en nosotros, y que además a través de eso otros hermanos y hermanas puedan ver lo que Dios puede hacer en nuestras vidas para que se acerquen más a su corazón. ¡Wow! De verdad que me emociona solo de pensarlo. Me emociona solo de pensarlo. De verdad que alucino con esto. Más del 70% de las personas que escucháis los episodios no estáis suscritas al podcast. Si te suscribes, contribuirás a que el podcast llegue a muchas más personas que, como tú, quieren construir una vida más plena y significativa. Una pequeña acción que sin duda tiene un gran impacto. Venga, va, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún episodio, que es gratis. Vamos a pasar a la dimensión número 3, que es el autocuidado. Es sobre todo la administración del tiempo, que es uno de los recursos más importantes que nos da Dios, y como me gusta decir, tu tiempo cada vez vale más porque cada vez te queda menos. Tic-tac, tic-tac. Desde que diste tu primer aliento, el tiempo va para atrás. Así que es muy importante que seamos buenos administradores. Y es que tu cuerpo y tu mente son la casa donde habita el Espíritu Santo de Dios, que, como hemos dicho en algún episodio, es el mediador entre Dios y nosotros, nuestra mente y la de Dios. Si la casa está descuidada, la presencia de Dios no se manifiesta con claridad. Y el descanso y el cuidado son actos per se, por ellos mismos, de adoración, de cuidar de este templo divino que te ha dado Dios. Y aquí me gustaría conectarlo con 1 Corintios 6:19, que dice así: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Ojo, ojo, somos conscientes de que este cuerpo, de que este templo divino, ojo, lo primero, ni siquiera es tuyo, porque como dice la palabra, fuiste comprado por precio y redimido por precio, con la sangre de Jesucristo, por lo que Él hizo por nosotros. Que por si no lo conoces, redimir, la palabra redimir, antiguamente era el dinero que se pagaba para liberar a un esclavo. Porque sí, tanto tú como yo, independientemente del punto en el que estés, antes de aceptar que Dios entrase en nuestro corazón, estábamos muertos. Estábamos muertos. ¿Y quién era nuestro amo y Señor? ¿Por qué tuvo que liberarnos Jesús con el precio que pagó en la cruz? Porque nuestro amo era la muerte. Éramos esclavos de la muerte. Y Él no solo limpió nuestro pecado, no solo venció a la misma muerte en la cruz, resucitando al tercer día, sino que además nos dio un camino, una verdad y una vida para concedernos vida eterna con Cristo. Y si esto resuena en tu corazón, que le pido a Dios que así sea, independientemente del punto en el que te encuentres de tu relación con Dios, ve en su búsqueda, porque te aseguro que Él te lleva buscando mucho tiempo, desde el momento en el que diste tu último aliento, porque eso es el Evangelio. Esa es nuestra historia con Dios. Es una historia de amor eterna, de amor eterno, de Dios en busca de nuestro corazón. Vamos a por el último punto, por la cuarta dimensión del amor, que es la autoprotección. Y me gusta llamarlo los muros de Jerusalén. Es amarse, es saber decir no, poner también esos muros. Aquí tenemos un personaje en la Biblia que te aconsejo mucho que leas, estudies sobre él, que es Nehemías, que Nehemías no bajó del muro cuando sus enemigos lo llamaron. Poner límites no es falta de amor, es exceso de sabiduría. Porque si no proteges tu jardín,
cualquiera puede entrar a pisar las flores. Y aquí me gustaría conectarlo con Proverbios 4:23, que dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Qué razón tenía aquí como un santo el rey Salomón? Que era de los hombres más prósperos, más poderosos y más sabios de esa época. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y tengo una pregunta para ti, es: ¿cómo está el jardín de tu corazón? ¿Has aprendido a decir que no? ¿Has aprendido a confrontar con amor a las personas? ¿Has aprendido a pedir perdón y a perdonar aún más rápido? ¿Has aprendido a liberarte de la culpa, del resentimiento, de la insuficiencia? Porque, hermano, hermana, por mucho que Dios quiera plantar cosas preciosas en ese jardín de tu corazón, si yo lo tengo lleno de malas hierbas y no es tierra fértil, por mucho que yo quiera plantar, eso se va a morir en 2 días. Porque ni tengo tierra fértil y ni he sacado las malas hierbas, rencor, culpa, resentimiento, que no van a permitir que todo lo nuevo y bueno que Dios quiere plantar en mi vida crezca. Así que recuerda este punto de la autoprotección. No hay nada que nos ayude más a protegernos a nosotros mismos que aprender a decir que no, y como dice la palabra, que tu sí sea sí y que tu no sea no. Pero no te quedes a medias. No dejes la puerta entreabierta, que esto es muy gráfico. ¿Qué pasa cuando hace calorcito en una habitación o en una casa y te dejas la puerta entreabierta? Que se escapa el frío. Y aquí la palabra lo dice. Igual, si eres tibio, te escupiré de mi boca. Fíjate, esta es de las cosas más crudas y fuertes que dice Jesús en la palabra. Si eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. ¿Qué te está diciendo él con esto? Es: oye, o vienes conmigo con todo, o no vengas. Pero no te quedes entre medias. No seas un tibio. Porque, y esto, fíjate, llévatelo a todo. Con tu emprendimiento, con tu pareja, con tu familia, con el entrenamiento, con... ¿Haces las cosas realmente con compromiso? ¿Das lo mejor de ti? ¿O eres tibio? Vas ahí a medias y por eso no consigues al final lo que te planteas. Porque, te lo digo, yo levanto la mano. Todas las cosas que no han salido adelante en mi vida ha sido porque he sido tibio. Ha sido porque no me he comprometido al 100%. Pero tú, cuando te comprometes al 100%, eso siempre sale adelante. Y como mínimo te vas a llevar un aprendizaje enorme por la persona en la que te conviertes solo por comprometerte al 100% con eso lo que estás haciendo. Así que, dicho esto, repito y recuerdo: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y vamos a ir por esa propuesta de ejercicios para mejorar en los diferentes puntos que hemos tocado. Y el primero de todos es una cita con el espejo. Te animo muchísimo a que dediques al menos 5 minutos a solas con Dios y pregúntale en el espejo, mirándote con amor, con honestidad: ¿qué parte de mí estoy rechazando hoy? Y te animo mucho a que lo escribas, que lo pongas con papel y boli, que la mano tiene una conexión súper importante con nuestro cerebro. Siempre va a aumentar muchísimo el compromiso. Punto número 2, el límite semanal. ¿Qué vamos a hacer aquí? Identifica una situación o persona que agota tu energía y establece un límite claro basado en el respeto, con comunicación asertiva, confrontando con el amor. Porque si dices que sí a todo, al final te acabas diciendo que no a ti. Y cuando dices que no a otras cosas, te dices que sí a ti. Tercer punto, acto de honra. Elige una acción de cuidado físico, dormir mejor, comer sano, leer, como una ofrenda directa a Dios por el cuerpo que te dio. Sobre todo con lo que tiene que ver con autocuidados, irte a dar un masaje, darte tu cremita, dejarte tiempo para ti, para honrar ese templo divino
en el que habita el Espíritu Santo. Te aseguro que si tú eres capaz de comprender esto, nunca jamás vas a volver a ver a tu cuerpo de la misma forma. Y como decíamos antes, ni siquiera es tu cuerpo, es templo del Espíritu Santo, fue comprado por precio. Entonces, ¿cómo crees que va a cambiar el cómo tú tratas al cuerpo? Si comprendes, uno, ni siquiera es tuyo, es de Dios, un regalo, y que encima es templo y morada del Espíritu Santo. ¿Cómo cuidarías tu cuerpo si Dios mismo habitase en él a través del Espíritu Santo? ¿Comerías de esa forma? ¿No harías ejercicio? ¿No te cuidarías? Te aseguro que interiorizar esto, integrar esto, marca absolutamente cómo te relacionas con tu cuerpo. Y te lo digo por experiencia, porque cada comida que hagas, cada vez que bebas agua, cada vez que te cuides, cada vez que hagas ejercicio, cada vez que des un paseo, lo vas a hacer desde honrar y glorificar la presencia de Dios en tu cuerpo. Y créeme, te lo digo por experiencia propia. Cuando tú cuidas el cuerpo, que es el templo en el que habita el Espíritu Santo, ese templo se hace agradable a los ojos de Dios y Él lo va a habitar. Fíjate, vamos a ponerlo de una forma clara. ¿Tú crees que alguien va a querer entrar en tu casa si tu casa está hecha un desastre? ¿Sucia? ¿Desordenada? ¿Huele mal? Obviamente nadie va a querer entrar ahí. Pues lo mismo pasa con tu cuerpo y con Dios. ¿Tú crees que comprendiendo que el cuerpo es el templo del Espíritu y que el Espíritu es el templo de Dios, va a querer el Espíritu habitar el cuerpo si tu cuerpo está hecho un desastre? Inflamado, con un montón de grasa, sin cuidarse, enfermo. Obviamente no. Obviamente no. Cuando yo me cuido y cuido ese cuerpo, el Espíritu quiere habitar el templo y Dios quiere habitar el Espíritu. ¿Se entiende esta cascada? ¿Ves qué importante? Y qué menospreciado por error está en el mundo de la espiritualidad, el cuerpo, no, porque el cuerpo es la carne. El cuerpo es igual de divino que el Espíritu. La diferencia es que cuando nosotros ya no estemos aquí, el cuerpo es una vasija en la que estaba el Espíritu, pero es un templo divino que Dios te da. Por lo tanto, hónralo y cuídalo para que habite el Espíritu y que así Dios habite dentro de ese Espíritu. Comprender esto marca muchísimo la diferencia. Y aquí, para aterrizar con todo lo que hemos compartido, me encantaría compartir contigo una historia que he llamado el cuento del jardín del rey y que le pido a Dios que sea de mucha edificación. Y dice así: había una vez un rey que tenía un jardín hermoso, lleno de árboles frutales y flores exóticas. Pero un día, el rey se fue de viaje y dejó el jardín a cargo de un guardián. Al principio, el guardián cuidaba todo, pero con el tiempo pensó: el rey es tan bueno que no le importará si descanso un poco. Dejó de podar, el autoconocimiento. Dejó de regar las plantas que no le gustaban, la autoaceptación. Dejó de abonar la tierra porque estaba cansado, el autocuidado. Y finalmente dejó la puerta abierta de par en par, autoprotección. Cuando el rey volvió, el jardín era un desierto lleno de espinos. El guardián, llorando, dijo: «Señor, fallé porque no tuve fuerzas». El rey, con tristeza, respondió: «No fallaste por falta de fuerzas, sino porque olvidaste que el jardín no era tuyo, sino mío, y al descuidarte a ti mismo como guardián, destruiste mi propiedad». Hermano, hermana, tú eres ese jardín y Dios es el rey, amo y señor de ese jardín. Por eso, cuidarte es la mejor forma de honrar al dueño
de honrar a Dios. Y para despedir el episodio, como siento que se merece y como Dios manda, me gustaría despedirlo en oración, con una oración que he preparado como siempre para ti con todo mi amor. Así que ahí donde estés, te voy a pedir que cierres los ojitos conmigo y que empieces a conectar con una respiración nasal, solo por la nariz, rítmica, lenta, pausada y profunda. Céntrate sobre todo en exhalar más aire del que inhalas, a ser consciente de tu cuerpo, de tu postura, de la temperatura de la habitación, de cómo te roza el aire al respirar en la nariz, cómo te roza la ropa al respirar. Y desde esa presencia, simplemente vamos a conectar con las palabras. Amado Padre Celestial, hoy reconozco que he descuidado el regalo más grande que me has dado, la vida que habita en mí. Perdóname por las veces que he sido mi juez más implacable y por las veces que he permitido que otros dañen el templo de tu espíritu por no saber poner límites. Hoy decido verme con tus ojos, verme con ese amor, con esa ternura, con esa compasión. Enséñame a conocerme en tu verdad, a ver ese diseño original que pusiste en mí, a aceptarme en tu gracia, a cuidarme por tu gloria y a protegerme con tu sabiduría. Que mi amor propio sea el reflejo de cuánto me amas tú. En el nombre de Jesús. Amén. Y hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha aportado valor, déjame esas 5 estrellitas si estás en Spotify o esa manita arriba si estás en YouTube. Suscríbete al canal y activa las campanitas para no perderte ningún episodio. Compártelo con aquellas personas a las que sientas que pueda ayudar. Y si quieres contribuir proactivamente a que el podcast siga creciendo, lo puedes hacer a través de una pequeña aportación económica en la comunidad de Patreon. Te dejo toda la información en la descripción del episodio. Te mando un abrazo enorme, todo mi amor, buena vibra, energía y nos vemos o escuchamos en el próximo episodio. Te amo siempre. ¡Mua!